pasando ahorita, yo luego les voy a compartir. Primero estoy haciendo una explicación de la bienvenida y todo eso de nuestro curso. Luego vamos a compartir, señorita, cuando hablemos del tema, ¿ya? ¿Ok? Porque quiero que ustedes me hagan preguntitas acerca si lo entendieron todo lo que es el contenido de nuestro temario, ¿ya? Bien. Ustedes saben, este ciclo empieza el día de hoy y termina el 8 de julio del 22, ¿no? Entonces, traten, jovencitos, yo los invito a que ustedes traten de estudiar, pongan todo su deseo de aprender, de conocer, de investigar, porque no solamente ustedes deben atenerse a lo que yo les traigo de información, siempre el alumno, el futuro profesional, todo, y cuando tú seas profesional con mayor razón, todo el tiempo tienes que estar buscando informaciones, tienes que estarte capacitándote constantemente, porque lógico, es muy importante que un profesional esté siempre informado con la última de las investigaciones que se presenten, ¿verdad? Porque eso lógicamente va a hacer que ustedes crezcan y se desarrollen como profesionales, ¿ya? O sea, es decir, nosotros le traemos información, pero ustedes busquen más. Ustedes habrán visto en su plataforma que ahí he colgado unos videitos, tutoriales que les ayudan a guiarnos en este proceso. Entonces, también les estoy dejando una tareita, ¿ya? Una tarea que me parece que la de ustedes está abierta hasta el viernes o sábado, me parece. Ahorita no recuerdo bien la fecha, pero está abierta para que ustedes la envíen, ¿ya? La envíen a través de su plataforma, ¿ya? Entonces, se tiene programado así, por ejemplo, durante el mes, o sea que son 4 semanitas, nosotros, por ejemplo, en la semana 2, yo voy a preparar una evaluación escrita, ¿ya? Para reforzar los conocimientos que vamos adquiriendo, ¿no? O sea, por ejemplo, la próxima semana nos va a tocar hablarle todo, los medicamentos, prescripciones médicas, etc. Entonces, sobre eso lo voy a evaluar. El día de hoy, no, hoy día vamos a conversar, vamos a explicar, vamos a participar, porque eso es lo que yo quiero, que ustedes participen, porque esto es muy importante para ver qué han entendido, o de repente algo que no hayan entendido, de tal manera que podemos aclarar dudas, ¿ya? Dudas que puedan tener ustedes, ¿ya, jóvenes? Esto es muy importante, ¿ok? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Ya? Por ejemplo, yo la semana 2, la semana 3, yo voy a tomar evaluaciones, ¿ya? Sobre los temas que vamos a ir tratando en esas semanas. ¿Bien? O sea, clase dictada, su clase evaluada, ¿ok? Ustedes ya saben que entran a su plataforma por 1 hora, se le da un tiempito de las 8 de la noche hasta las 23 horas, con 55 minutos, ustedes tienen 1 hora para desarrollar su examen, ¿ya, chicos? Entonces, entren con tiempo y de esa manera no van a tener problemas, ¿ya? Pero esto lo va a hacer a partir de la próxima semana, ¿ya, chicos? Entonces, que quede claro esto. ¿Alguna duda, jovencitos? Hagan sus preguntas. No, ninguna. Ninguna. Ya, jovencitos. Entonces, en vista de esto, vamos a empezar nuestro temario, ¿ya? Vamos a hablar de la farmacocinética, la farmacodinaria, qué significa esto, para qué sirve, porque esto es muy importante que nosotros conozcamos, porque es parte de nuestros conocimientos que debemos adquirir, y sobre todo, como profesionales de la salud, el adecuado manejo de los medicamentos que tú debes saber administrarlos, colocarlos, las dosis, según la indicación médica, porque nosotros trabajamos siempre de la mano con un médico, ¿ya? Y bueno, el técnico de enfermería trabaja en conjunto con la licenciada de enfermería, ¿sí? Entonces siempre yo les recomiendo, jovencitos, que antes de, siempre pregunten. Esto es muy importante, porque es mejor pecar, digo yo, de no saber, ¿no? Porque si yo pregunto, quiero aprender, lógicamente. Entonces, a darme que yo sé todo, porque en sí nadie sabe todo. Todos estamos siempre en constante preparación, en constante aprendizaje. Yo y todas las personas en todo momento estamos aprendiendo nuevas cosas. Así es, jovencitos. Toda la vida tú te la pasas aprendiendo, ¿ok?
y el estudio nos facilita ese aprendizaje. Bien, dándole la bienvenida a nuestro nuevo curso, a nuestro nuevo periodo de estudios. Lo recibimos, usted ya me conoce, ¿no? Soy la licenciada Norma Gamboa Lizárraga y bueno, estamos juntos y muy gustosa de servirlos, de trabajar con ustedes en este proceso. ¿Ya, chicos? Ahora, quiero preguntar, por favor, ¿quién es el delegado o delegada para que me dé su número? A ver, rapidito. Porque tengo que tener en contacto con un joven que sea el delegado o delegada del aula, porque es la única persona con la que yo voy a tener comunicación constante. Mireya, Mireya, ya. Dime, ¿quién, tú eres o quién? O una preguntita, o van a elegir... Licenciada, todavía la tutora no ha decidido quién es la delegada. Chispa, pero ¿con quién tengo mientras contacto? Porque tengo que tener el teléfono de Con alguien. Mireya por mientras. Mireya, tu número, hija. 976 976 66 66 65 65 26. 26, a ver. 976 66 65 26. Sí, profesora. Mireya, tu apellido. A ver, perdón. ¿Tú eres? Cabrera Asensio, Miss. Está Cabrera, sí. Ya, hijita, ya. Muy bien, señorita, ¿ya? Ok. Con usted voy a tener contacto si ya ustedes deciden elegir a otro delegado, ya me lo hacen saber, ¿ya? Pero mientras tanto, yo voy a tener este contacto con la señorita Mireya, ¿ok? Entonces, empezamos, jovencitos, ¿ya? Bien. Ya, ahí está. Bien, entonces, aquí, a ver. ¿Está grabando, chicos? Sí, Miss. Ya. Uy, no quiere agrandar esto. ¿Por qué? Espérense un ratito, voy a pedir ayuda. Erico, no sé, aquí medio raro, no quiere esta cosa. Mira, ¿sabes qué? No amplía la imagen. Acá, no quiere agrandar, ¿por qué? Poner seguridad, ¿viste? Un ratito, chicos, un ratito. ¿Por qué mandan esa seguridad? Es raro eso, ¿por qué no me mandan? Chicos, ahí están viendo que está grabando. Ya.
Ahora sí pueden visualizar las imágenes. Sí, profesora. Ya, disculpen, chicos, los contratiempos, por favor, ¿ya? Bien. Aquí vamos a hablar de nuestro curso, nuestra unidad didáctica es asistencia a la administración de medicamentos. Vamos a hablar de la farmacología, su importancia, ¿no? Cómo se divide, sus ramas, los riesgos farmacológicos, qué es la farmacocinética, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos puntos vamos a conversar el día de hoy, ¿ok? Disculpe, licenciada, Sí. Dime. yo soy nueva. Ya, dime. ¿Qué pasa, hija? Yo soy nueva. Ya. ¿Quién eres, hijita? Milagros Ravelo Figueroa. Espérate, Milagrito, espérate. Milagro Ravelo Figueroa, un ratito. Ravelo, con doble E, ¿no? Doble L. Ravelo Sí, Figueroa. Figueroa. Milagro. Ya, Milagro. Ya, recién te has inscrito. Ya, señorita. Muy bien. Okay. Ya la anoté, ¿ya? Bien, vamos a hablar de la Ya, farmacodinamia. Ya vamos a hablar de la farmacodinamia. Vamos a explicar de qué se trata. Está lenta mi máquina, te está telefonateada. Bien. Farmacodinamia, ¿ya? Dinamia, ¿no? O sea, movimiento, cómo es el proceso de lo que sucede desde que tú te administran un medicamento, qué sucede en el cuerpo cuando tú estás tomando ese medicamento, sea por la vía oral, o cuál es la vía de administración en la cual te la han aplicado, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, para que una sustancia produzca un efecto, en este caso vamos a suponer que sea un naproxeno, ¿no? Que es un antiinflamatorio de amplio espectro, que es muy bueno para los dolores, por ejemplo, cuando te golpeas, o por ejemplo hay dolores articulares, etcétera, ¿no? Entonces, para que la sustancia del naproxeno, ¿no? Que es el antiinflamatorio, cumpla su función, debe unirse a una molécula de las células, ¿no? De los tejidos, lógicamente para que produzca el efecto que nosotros deseamos, ¿no? Y lógicamente modificar allí algunos de los procesos que esto se realiza y, por ejemplo, ustedes están viendo que es imprescindible en estos casos que existan puntos de unión sobre los cuales va a actuar este fármaco. Además de que este fármaco también tenga acceso a todos esos procesos y en concentraciones suficientes para que logre su objetivo en nuestro cuerpo. En este caso, es un excelente, el naproxeno es un antiinflamatorio, ¿ya? Entonces, lo que va a producir es analgesia, ¿verdad? Se va a calmar el dolor que tú estás sintiendo. Bien, por ejemplo, existen puntos de unión sobre los que va a actuar este fármaco, ¿no? En la inmensa mayoría de los fármacos, por ejemplo, tú vas a ver aquí, ejercen sus efectos uniéndose, por ejemplo, a otras células o moléculas proteicas, ¿no? Y estas células o moléculas proteicas se encuentran, por ejemplo, situadas en gran número en las membranas externas de la célula y estas también se pueden encontrar en el citoplasma. Ustedes saben que la célula del citoplasma es una parte muy importante de la célula, ¿no? El citoplasma. Y también pueden encontrarse en el núcleo celular. ¿Ven? Se dan cuenta, son diferentes puntos. Pero para que esto suceda también tiene que existir, ¿no? Habitualmente la unión del fármaco por su diana es reversible. ¿Qué son las dianas terapéuticas? O sea, ¿cómo actúan estas dianas terapéuticas? Las dianas terapéuticas vienen a ser moléculas, ¿ya? Localizadas en cualquier parte de la célula y que son capaces de reconocer un fármaco, ¿ya? Producir una respuesta celular que modifique el curso de la enfermedad. ¿Qué significa eso, jovencitos? Por ejemplo, a mí me duele la muela, ¿ya? Yo me tomo, el doctor me dijo, tómate un naproxeno o un ibuprofeno, pongamos, uno cada 8 horas, ¿ya?
para bajar la inflamación. Entonces, este ibuprofeno o naproxeno tiene que actuar con ayuda de estas dianas terapéuticas que estamos diciendo. Son moléculas que están localizadas en las células, ¿no? Y que nos va a ayudar a reconocer este fármaco que es un antiinflamatorio y me lo va a ayudar a llevar a la zona donde está, en este caso el dolor, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo le dije la muela. Entonces, llega a través de las dianas terapéuticas a la muela que está inflamada y que me duele mucho. Entonces, estas dianas nos ayudan en este proceso. Esa es la pregunta que a veces uno dice, ay, pero ¿cómo yo estoy tomando este medicamento si me duele el dedo meñique? Y al rato te sientes bien, ¿no? Te calmó el dolor. ¿A través de quién es? A través de estas células, estas moléculas, ¿no? Que están localizadas en las células y que actúan como dianas terapéuticas, ¿ok? Es por eso que llega al lugar donde realmente la necesitamos. Bien, vamos a ver, por ejemplo, que la mayoría de los enlaces que se establecen entre los grupos activos, ¿no? Del fármaco y los sitios específicos de la molécula diana que estamos conversando son de tipo débil. Pero en algunos casos también pueden formarse enlaces de tipo covalente que originan una unión irreversible. Aquí los fármacos actúan de esta forma y reciben el nombre de fármacos de acción específica. Por ejemplo, cuando se dice acción específica, por ejemplo, el doctor está indicando un antibiótico. El antibiótico solo se indica en procesos infecciosos, ¿no? Donde hay infecciones. Por ejemplo, vamos a suponer que la infección tuya la tengas en el riñón, una infección renal, por decirlo. Entonces hay medicamentos específicos que son para ese proceso, ¿no? ¿Ya? Así como también hay otros fármacos que son especializados, por ejemplo, los oncológicos, ¿no? Por ejemplo, para las personas que tienen procesos de cáncer, ¿no? Entonces, llega específicamente para administrar estos fármacos, van a cumplir una función específica por la especialidad, por la necesidad que tiene el caso del paciente. Que es un paciente con oncológico de cáncer, lógicamente están acabando los quimioterápicos a ese nivel, depende de dónde esté el cáncer. Ahora, si es un paciente que tiene un problema renal, lógicamente va a atacar lo que es la infección en este caso, ¿no? Por eso se le llaman así. Bien, para que un fármaco ejerza su efecto, también debe acceder al lugar de acción y sobre todo, jóvenes, a una concentración adecuada. Cuando hablamos de concentraciones adecuadas, esto quiere decir lo siguiente, ¿no? Que, por ejemplo, si yo peso 60 kilos, ¿ya? Yo tengo que darle una dosis a la persona para sus 60 kilos. Si tú pesas 60 kilos y mides 1,60 m o 1,70 m, por eso siempre te pide el peso y la talla del paciente. ¿Para qué? Para que el antibiótico, el medicamento que te van a administrar sea el adecuado y llegue a la concentración adecuada de tu organismo, ¿me entiendes? Entonces, para que cumpla realmente esa función de sanarte, de curarte. ¿Bien? Entonces, esto es muy importante. Los médicos siempre van a decir, a ver, ¿cuánto pesa, cuánto talla? Porque muchas veces van a llegar y lo van a pesar, los van a tallar para, de acuerdo a esos datos, te van a administrar los medicamentos. ¿Bien? La velocidad y magnitud con la que transcurren los procesos de absorción, ¿ya? Distribución, metabolización y eliminación del fármaco condicionan la llegada al lugar de acción y el tiempo que éste permanece en el mismo. ¿Ven? Todos esos procesos transcurren desde que tú lo ingresaste a través de la vía indicada, vamos a suponer que la vía oral, ¿no? Pasa por diferentes fases y lógicamente permanece y llega, este fármaco llega al lugar de acción y destino que nosotros necesitamos en nuestro organismo. ¿eh? Ahora, la eliminación también transcurre estando
el fármaco en solución. Todos sabemos que muchas veces, ven, ahí están viendo ustedes el hígado, que es el órgano más noble que tenemos nosotros. El hígado, el sistema porta, ahí están viendo ustedes, ahí miren el hígado. Ya, desde ya les digo, infórmense bien, lean bastante sobre la anatomía, sobre todo la fisiología del hígado, ¿ya? Para que vean ustedes que es el órgano más noble que tenemos nosotros, porque en él se realizan más de 2000 funciones bioquímicas, ¿ya? Y sobre todo, el hígado tiene una función tan noble de desintoxicarnos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú comes un alimento que está descompuesto o pasó algo y haces una reacción alérgica a ese producto, ¿quién es el que trabaja ahí el doble? El hígado. Él tiene una función, una de ellas es la desintoxicación y te ayuda a eliminar el tóxico, ¿me entiendes? Entonces, el hígado es uno de los órganos más nobles y que muchas veces lo maltratamos mucho, ¿no? Comiendo chatarra y todo eso, ¿no? Entonces, allí, la llegada de este fármaco, lógicamente, también tiene, o sea, cumple su función de sanarte, de curarte, pero lógicamente también el exceso se elimina. Bien, aquí están viendo en esta imagen de aquí, desde que ingresa el fármaco a tu organismo hasta la eliminación del mismo, este debe atravesar varias barreras, ¿ya? Muchas veces que esta dificultad en franquearla depende también de las características físicos y químicas del fármaco, ¿ya? Por ejemplo, estas barreras son membranas celulares formadas por una doble capa lipídica, por ejemplo, a las que están fijadas las moléculas proteicas que tienen diversas propiedades, ¿no? Es lo que hablábamos hace un rato de las dianas terapéuticas, por ejemplo, porque es a través de estas moléculas, estas dianas, donde llega el medicamento al lugar donde nosotros queremos que se cumpla la función de este producto, ¿no? De este medicamento, si es un analgésico para que me calme el dolor, ¿verdad? Si es un antibiótico, lógicamente lo que queremos es que controle la infección, ¿ya? Bien, también vamos a ver de la vía por la que se administra. También esto es muy importante conocerlo, la vía donde tú, cómo la estás administrando, o sea, por cómo está ingresando este medicamento al cuerpo del paciente o a tu cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un medicamento que ingresa por vía oral, si es un medicamento que ingresa por vía parenteral, o sea, a través de la sangre o de la vena, si es un medicamento que es por la vía vaginal o la vía rectal, etc. Todo esto tiene, lógicamente, un proceso de absorción, de distribución, metabolización y también eliminación, ¿ya? Porque siempre se elimina cierta cantidad de los fármacos. Ciertas, aunque sea pequeñas, pero se elimina el exceso. Esa es la maravilla de nuestro cuerpo. Bien, ahora, este proceso también de eliminación, ¿no? Lo vamos a ver también que existe también una relación directa, ¿ya? Una relación directa, por ejemplo, a través del curso temporal de las concentraciones y los efectos de estos productos, estos medicamentos, estos fármacos, ¿no? Bien, vamos a ver también que el curso temporal de las concentraciones plasmáticas, o sea, esto significa cuando ya el medicamento pasó a través de la vía que te indicaron y que sus concentraciones en el plasma sanguíneo se encuentra ya pues determinado allí, depende, ¿no? Si es media hora después que te colocaron el medicamento, si es vía oral, si es vía parenteral en el momento prácticamente que está pasando a la sangre, ¿no? ¿Cuál es la concentración de este fármaco? Y bueno, esto también depende de los procesos de absorción que hemos conversado, de distribución, metabolización y eliminación, ¿ya? Los cuales estos se producen de forma simultánea, ¿ven? Entonces, esto es muy importante también conocerlo, ¿ya? Bien. Esta forma gráfica de expresar, ¿no? Todo este proceso que lo están viendo aquí en esta imagen, ya se forma una curvatura, es un pico del más elevado de la concentración, nos indica la concentración máxima del medicamento o del fármaco en el suero sanguíneo o plasma sanguíneo del paciente, ¿ya? Bien. ¿Ven? Ahí está más o menos una idea, mira.
el inicio del efecto, perdón. Ahí está, miren, más o menos. Ven el inicio del efecto, el efecto máximo, que es el pico alto de la concentración del medicamento. ¿Ven? Una área baja de curvatura, después va bajando la concentración a lo que van pasando los minutos, ¿no? O las horas después. Por eso, y ya ustedes van a entender cuando se les diga, este medicamento solo se va a administrar cada 6 horas, o cada 8 horas, o cada 12 horas, según indicación médica. ¿Por qué? Porque estas concentraciones, como están viendo ustedes esta curvatura, tiene un efecto, lógicamente, y tiene un inicio de efecto, un efecto máximo, y luego se va disminuyendo la concentración, porque se va eliminando, ¿no? Entonces, esto es muy importante también conocer, ¿ya? Es parte del proceso de la distribución y todo de metabolización de los medicamentos. Bien, aquí también vamos a ver que el transporte y fijación que se lleva a cabo, ¿no? De los fármacos, a través de proteínas plasmáticas, ¿sí? ¿Ya? Entonces vamos a ver que también los fármacos viajan por el torrente sanguíneo, unidos en mayor o menor medida a proteínas plasmáticas, ya lo habíamos dicho, ¿no? Principalmente la albúmina. La albúmina es una proteína, ¿ya? Entonces, y lógicamente aquí viene a formar las dianas terapéuticas, ¿no? A través de las células, que ayudan a llegar al lugar donde realmente necesitamos este medicamento. Bien, estas proteínas poseen varios sitios de unión para distintos tipos de fármacos y metabolitos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver que la unión, por ejemplo, es de tipo iónico y en ocasiones de tipo covalente. Cuando se habla de enlace iónico, por ejemplo, ahí estás viendo los enlaces químicos, los átomos pueden transferir o compartir sus electrones de valencia, puede ser positivo o negativo. Y en el caso extremo, en que uno o más átomos pierden electrones y otros átomos los ganan, el enlace se denomina enlace iónico. ¿Se dan cuenta? O sea, esto si ustedes recordarán química cuando llevaron en el colegio, yo creo que les va a hacer recordar esa parte, ¿no? Eso se cumple a nivel celular. Los electrones, ¿no? Positivos, negativos. Y bien, aquí también vemos, por ejemplo, que según el fármaco que tú administres, también puede tener una afinidad por una albúmina alta, ¿no? Por ejemplo, los fármacos de tipo ácido, medio o bajo, también, o sea, se produce este proceso, ¿no? De tipo iónico. ¿Sí? Ahora, el fármaco unido a la proteína, ¿ya? Bien, ahí lo están viendo más o menos en esa imagen, ¿ya? Proteínas plasmáticas, ¿sabes? Ahí está. Fármaco unido a las proteínas plasmáticas, se unen, ¿ven? Fármacos libres, o no, fármacos en los tejidos. ¿Sí? O sea, cómo llega hasta el último rincón de tu cuerpo un fármaco, ¿no? El fármaco viaja sin unión alguna, muchas veces está en forma libre, ¿no? Y cuando está unido a una proteína, está en forma, lógicamente, ahí viaja unido a esto, ¿no? En otros también viaja en forma libre, depende del medicamento que sea. Únicamente la forma libre de un fármaco es capaz, por ejemplo, de atravesar membranas, ¿no? Y ejercer una acción porque la forma unida muchas veces es demasiado más grande, ¿no? Bueno, las proteínas son células o moléculas más grandes, ya, por eso mismo lo explico acá. Ahí lo están viendo, miren, cómo es la unión, ¿no? A proteínas plasmáticas. Ahí ven una fracción. ¿Ven? No se une, dice receptor, y no causa efectos, no pueden ser eliminadas. Ahí están viendo, fracción libre, se une a un receptor, causa efectos y pueden ser eliminadas prácticamente, ¿no? Ahora, en el caso de la proteína, la albúmina que estamos conversando, esta característica de unión de fármacos se puede dar por interacciones electrostáticas, o sea, de energías, y diferencias entre los fármacos, ¿no? Puede ser reversible, puede ser también saturable, ¿ya? Entonces, todo eso, fracción libre y fracción unida en equilibrio. Bueno, también tener presente que el flujo sanguíneo regional a nivel del corazón, de los órganos vitales, como el cerebro, el hígado, los riñones, todo eso, ¿no? O sea, todo el proceso
de filtración y todo, van de la mano, ¿ya? Ahora, por ejemplo, cuando hablamos equilibrio químico entre las dos formas de un fármaco, por ejemplo, aquí sucede, ¿no? El fármaco libre y un fármaco unido a proteínas. Por ejemplo, también de ustedes que se establece un equilibrio entre ambos, ¿no? Por ejemplo, en el fármaco libre, conforme el fármaco se va abandonando el torrente sanguíneo, ustedes van a observar que se libera, ¿no? Fármaco unido a proteína transportadora, ¿ya? Se van uniendo, ¿no? Va abandonando el sistema sanguíneo, el torrente sanguíneo, y se va liberando también proteínas y todo eso, ¿no? Bien, aquí el sistema tiende a alcanzar un nuevo equilibrio, ¿ya? Y, lógicamente, toda la dosis de un determinado fármaco no va a actuar de golpe. Por eso les explicaba, los medicamentos, según los miligramos o los gramos que te indiquen por peso, generalmente son miligramos que te indican por kilo de peso, esto no va a actuar de golpe, esto va a actuar poco a poco, ¿no? Por eso te dice el tiempo. Por ejemplo, si este antibiótico te lo van a administrar cada 12 horas, a ver, me lo pusieron a las 12 del día, la siguiente dosis me toca a las 12 de la noche, y tiene que ser puesto para que se siga cumpliendo la función, ¿no? De controlar la infección en este caso. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, porque tiene 12 horas, ¿no? De actuación, de acción este producto en tu organismo, ¿no? Para combatir o controlar la infección que se esté presentando en ese momento, ¿ya? Entonces, aquí se produce una liberación gradual, poco a poco, ¿no? Del mismo producto, del mismo medicamento, es decir, una dosis o de la dosis administrada. Por eso digo, si es cada 12 horas, imagínense, tiene 12 horas de acción. Pasaron esas 12 horas, lógicamente, tú tienes que poner inmediatamente la siguiente dosis para que se cumpla el tratamiento, ¿ya? Y siga cumpliendo esa función de defensa, de protección y de atacar la infección. Porque si tú no colocas esas dosis, lógicamente se van a activar los microorganismos y la infección nuevamente va a continuar ahí. Y eso es muy malo. Ahí van a ver que cuando dos fármacos compiten por el mismo sitio de unión a la proteína transportadora plasmática, por ejemplo allí, uno de ellos puede desplazar al otro de un sitio, de su sitio de unión. Ahí están viendo en esa imagen, ¿no? Ahí ven, miren aquí en esta imagen de acá, ¿ves? Esta es una imagen transportadora, ¿ves? Lo están viendo, este es el fármaco, lo que están viendo esa bolita se le quita con blanco ahí, y ven, ahí están más o menos, ustedes están viendo, ya, este es un fármaco extracelular y el rojito es intracelular, ¿no? Entonces hay transportadores especiales para este tipo de fármacos, ¿no? Por ejemplo, el fármaco desplazado, ¿no? Se encontrará, por ejemplo, en su forma libre con una concentración superior a la terapéutica, ¿ya? A ver. A veces puede producir, lógicamente, o provocar efectos no deseados. Bien, aquí vamos a hablar de algo bien interesante, chicos. El proceso LATME. ¿Qué es LATME? Ya, vamos a enterarnos de qué se trata este proceso LATME. Son siglas, ¿ya? Son siglas, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, vemos que los fármacos, para poder actuar, deben alcanzar su concentración óptima en el tejido diana, que ya hemos conversado. Estos fármacos, al interactuar con nuestro cuerpo, pasan por una serie de etapas, ¿ya? Una serie de etapas, lo que es llamado el sistema LATME. La L significa liberación del principio activo del medicamento, ¿ok? La letra A significa absorción del mismo medicamento. La letra D significa la distribución en el organismo, ¿no? En tu organismo o en el organismo del paciente de este medicamento. Chicos, cuidado con ese micrófono, ¿ya? La letra M, que significa metabolismo o inactivación, ¿no? Del fármaco que estamos conversando, ¿ya? Y bueno, vamos a ver también la E de eliminación del fármaco. ¿A través de qué vías? Ustedes saben que hay medicamentos que se eliminan a través de los riñones, ¿verdad?
a través de la piel también, ¿no? Del sudor, de la transpiración. Hay medicamentos como los alcanfolados, por ejemplo, se sienten bien fuertes, ¿no? Hay ciertos medicamentos que se sienten incluso su olor, ¿no? Bien, vamos a ver cómo es el ciclo labio, vamos a conocerlo, de qué trata esa liberación, absorción, distribución y metabolismo, ¿no? En el caso de la liberación, ¿ya? Esto vamos a hablar, por ejemplo, cuando tú consumes un fármaco en forma de cápsula o un comprimido, la vía oral, a través de la vía oral, primero tiene que disgregarse, ¿no es cierto? O sea, hacerse más soluble, ¿ya? Hacerse soluble para poder ser absorbido, ¿ven? Entonces, o sea, o sea, para que sea absorbido tiene que ser liberarse de forma más pequeñita para que pueda ser absorbido adecuadamente en el organismo, ¿ya? Bien, entonces, por ejemplo, ahí vamos a ver otro punto interesante que es la absorción, ¿no? Esta absorción es el paso de este fármaco desde el sitio que tú lo administraste, por ejemplo, si fue vía oral, si fue vía endovenosa, ¿ya? Desde el lugar donde tú lo administraste hasta el compartimiento plasmático, hasta que llega el plasma sanguíneo, ¿se dan cuenta? Atravesando una serie de membranas, lógicamente de nuestro cuerpo, ¿no? Para llegar a cumplir esa función, ¿no? Una vez que está en el plasma, la mayoría de los fármacos tienen afinidad con las proteínas plasmáticas, ¿ya? Y también dependiendo del fármaco, se unirá, ¿no? A la albúmina, por ejemplo, ¿no? Y esta está determinada por una fracción, ¿no? Ahí en el plasma encontraremos, por ejemplo, una fracción libre o una fracción unida a proteína plasmática, ¿ya? Ahí está. Las cuales están equilibradas, como habíamos conversado, y esto vamos a ver también la biodisponibilidad del fármaco, ¿ya? La biodisponibilidad del fármaco. Y aquí va a ser del 100% cuando se utiliza por la vía intravenosa. ¿Ves por qué? Porque la vía es más directa, va directa a la sangre. Que cuando tú te colocas una capsulita por vía oral, tiene que pasar todavía por la zona entérica, el estómago, al sistema porta, al hígado, y ahí muchas veces va perdiendo la concentración del medicamento, ¿se dan cuenta? Y cuando es por vía intravenosa, lógicamente la biodisponibilidad es del 100%, no se pierde nada en el proceso, ¿ya? Por ejemplo, la absorción no es aplicable en el caso, por ejemplo, de medicamentos de uso tópico. Tópico significa que tú te golpeaste tu pierna, se te puso morada y te colocas una cremita, ¿no? Para el dolor, para el hematoma que se te hizo ahí, se te formó, ¿no? Entonces, ese se le dice tópico, ¿no? Es en la zona del lugar de que se produjo el golpe, en este caso, ¿ya? En el caso de la distribución, ahí está, la distribución, es un proceso muy importante del ADME, la salida del fármaco, ¿ya? Del compartimiento plasmático hacia todos los tejidos, ¿no? La concentración de este fármaco en el lugar de acción sobre el receptor depende directamente de su concentración en la sangre, ¿ven? Y en cómo pasa del otro a todo el organismo, ¿ya? Bien, entonces aquí vamos a ver que también los fármacos se encuentran en el plasma en 3 formas distintas, ¿ya? Ahí vamos a verlo, por ejemplo. Una va unida a la albúmina, llamada fracción fija o fijada. Otra, tenemos una incorporada a las células, especialmente los hematíes o glóbulos rojos. Y otra, tercera, que es una sin fijar, disuelta en el plasma sanguíneo, a la que denominamos fracción libre, que viaja libremente, ¿no? Está disuelta, pero viaja libremente, no está unida a nadie. Bien, y en condiciones normales, las concentraciones fija y libre de un fármaco determinado son relativamente constantes, ¿ya? Se mantienen relativamente constantes. En el caso de la fracción libre, ¿ya? Esta puede abandonar el torrente sanguíneo, ¿ya? Esta puede abandonar el torrente sanguíneo y acceder a sus puntos de actuación y a sus receptores.
y es la única que puede eliminar, o sea, la fracción libre de este producto, ¿no? Ahora, si hay una fracción de este medicamento, este fármaco, ligado a la albúmina, que es una proteína, esta no atraviesa el endotelio, solo lo hace solamente el fármaco libre, ¿ok? ¿Ya? Entonces, vemos aquí, a este paso hacia los tejidos, hace que disminuya la fracción libre, ¿ven? ¿Ya? Aquí aumenta la proporción en sangre del fármaco unida a la proteína. Entonces aquí se rompe el equilibrio de fármaco libre o fármaco unido, ¿ves? Entonces, esta unión de fármaco-proteína es muy lábil, ¿no? Muy delicada, pero muchas veces esto ayuda a recuperar el equilibrio dinámico entre las fracciones libres y fijadas, ¿ok? Bien, al salir del torrente sanguíneo, ¿ya? Al salir del torrente sanguíneo, parte del fármaco libre automáticamente se libera, ¿no es cierto? ¿Ya? Aumentando la proporción en sangre, ¿ya? Y, lógicamente, la cantidad de fármaco fijada también va en función, lógicamente, a este equilibrio preexistente, ¿no? A la cantidad del fármaco de acuerdo a su concentración. Metabolización. Ya, la metabolización, vamos a ver qué significa esto. A ver. Aquí es un proceso muy dinámico, irreversible, en la cual también vamos a través del cual podemos, diversos, los sistemas enzimáticos, ¿no? Modifican la molécula de los fármacos, o sea, las enzimas que normalmente nosotros tenemos en nuestro organismo, ¿ya? Dan lugar a otros productos de transformación que se llaman metabolitos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, cada fármaco puede ser transformado por más de una enzima. Y vamos a visualizar que algunos tejidos metabolizan productos endógenos y también fármacos, y lógicamente el principal es el hepático, o sea, el tejido hepático, como les había dicho, el hígado es uno de los órganos más nobles y especializados en este proceso. Ya, entonces vamos a ver que el fármaco libre accede a los hepatocitos. Ustedes saben que los hepatocitos vienen a ser la unidad funcional, anatómica y fisiológica del hígado. El hígado es el órgano más grande que tenemos nosotros, ¿no? Es una víscera muy grande que pesa como 1,5 kilos, 1.500 gramos. Es muy grande y está formado por millones de hepatocitos, ¿no? Son células morfológicas del hígado, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver que por su acción enzimática se obtiene un producto menos activo, por eso les digo, el hígado desintoxica, incluso hace que la acción de estos productos también muchas veces baja la concentración de los mismos, ¿ya? Lo hace más fácil para eliminar, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver ese metabolito que sale del plasma, se puede encontrar en un momento en ese plasma y lógicamente después se puede eliminar también, ¿no? ¿En qué forma? Como fármaco libre, ¿sí? O fármaco ligado a proteínas plasmáticas que ya hemos explicado hace un ratito, ¿no? Y un fármaco metabolizado, ¿sí? Es digamos, el resultado del producto, de la acción de esto, ¿no? Los puntos claves en este sentido vienen a ser el órgano encargado, por ejemplo, fundamentalmente de la biotransformación, viene a ser el hígado, ¿ya? Por lo tanto, ¿no? Si esta persona, este paciente tiene una insuficiencia hepática, ¿ya? Puede modificar la vida media de eliminación de un fármaco prolongado. ¿Qué significa esto? Si tú eres una persona que tienes una enfermedad en el hígado, ¿no? Tienes, por ejemplo, el hígado graso, o tienes una cirrosis, o tienes una hepatitis, lógicamente, tu hígado no va a funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces, como está enfermo el hígado,
la eliminación de ese producto, de ese fármaco, va a ser muy lenta, va a ser muy prolongada. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es muy importante que lo conozcan. Por eso les estoy invitando a ustedes para que investiguen sobre la fisiología del hígado. ¿Ya? Eso es muy importante para que ustedes puedan entender esta parte. ¿Ya? Bien, también puede que en estos casos también las dosis, por ejemplo, la dosis que tú le das a un niño, la dosis que el médico le brinda a un adulto mayor, o la dosis que el médico le indica a un joven como ustedes, también va a variar, ¿ya? Entonces eso hay que también tener presente, ¿no? Ahora hay fenómenos de inducción, por ejemplo, ¿ya? Enzimática que pueden acelerar la formación de metabolitos. Si alguno de estos metabolitos es tóxico, lógicamente la velocidad y su formación también va a superar la capacidad de eliminación. ¿Por qué? Porque el hígado tiene esa función importantísima, eliminar lo que pueda dañarlo. ¿Ya? Bien. Aquí vemos. La administración de un fármaco que se metaboliza en el hígado, ¿sí?, implica una sobrecarga de trabajo para este órgano. ¿Me entendieron? Entonces, por eso no hay que automedicarse, jovencitos. Eso es muy importante que nosotros debemos entender el porqué. ¿Ya? Entonces, siempre los médicos te preguntan, incluso hay exámenes que te hacen antes de medicarte algo. Por ejemplo, si te van a indicar unos tratamientos que son para los hongos, o se llaman antifúngicos, estos son muy pesados, son muy tóxicos, entonces el médico primero dice, a ver, vamos a hacer una evaluación, señora, de enzimas plasmáticas, vamos a hacer un estudio a nivel de su hígado, entonces para ver cómo está funcionando. Cuando ellos ya ven los resultados que está ok tu hígado, entonces sí le podemos dar este producto a la paciente, ¿no? Pero si el hígado está con deficiencia, definitivamente no te lo van a indicar, ¿ya? Entonces, esto es muy importante conocerlo, ¿ya? Entonces, ya sabemos que los medicamentos, muchos de ellos, según la vía de administración, se metabolizan todos, generalmente. ¿Bien? Implica una sobrecarga de trabajo para este órgano, y este será su órgano diana de toxicidad, y conviene vigilar preferentemente la evolución de la función hepática. Por eso les estoy explicando, es muy importante conocer la función hepática de cada paciente, cómo está su vida. ¿Ya? Bien, y la metabolización, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos factores que influyen sobre la metabolización de los fármacos. Vamos a ver la edad. La edad, por ejemplo, es un dato muy importante que debemos tener presente. Ya, por ejemplo, en un recién nacido, supongamos, ¿no? Existe una especie de inmadurez metabólica, es un recién nacido, recién se está adaptando al medio, al externo, ¿no? Y la capacidad de biotransformación es claramente inferior a la del adulto. Definitivamente es un cuerpo que recién se está adaptando a la vida externa, porque estuvo en la vida intrauterina, es diferente, ¿no? Porque todos los alimentos, nutrientes, todo pasaban a través de la madre, al niño. Pero una vez que ya está aquí fuera, lógicamente, su cuerpo todavía está inmaduro, ¿ya? Ahora vamos a ver en los ancianos. También existe una disminución de la capacidad de biotransformación de estos medicamentos, debido sobre todo a la reducción de la actividad de los sistemas enzimáticos, ¿ya? También a la reducción del peso del hígado, que significa una disminución de la masa funcionante, ¿no? Entonces, también, ¿por qué? Porque en el adulto mayor, el anciano, el metabolismo disminuye con el año. Vemos factores genéticos, ¿no? Suelen haber algunas alteraciones genéticas, ¿no? Que se manifiestan a través de una síntesis de determinados sistemas enzimáticos, lo que se traduce por la disminución del metabolismo de los fármacos que sigan esta vía a través del hígado. La dieta, ¿no? La dieta también.
La dieta sobre la metabolización de los fármacos se produce a través de los siguientes factores, ¿no? Por ejemplo, la ingesta de productos como frutas o verduras que sí han sido tratadas con insecticidas, porque ahora casi todo es tratado con insecticidas, todos lo sabemos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque si tú tomas unos medicamentos y te comiste una manzana que tenía sabor insecticida o algo así, o que ha sido fumigada, que ahí está en el producto, lógicamente va a tener cierta interacción del medicamento con ese insecticida, por eso es peligroso. Ya, la dieta influye también aquí, ¿no? El equilibrio de la dieta también puede influir sobre la flora intestinal, ¿no? Y modificar su capacidad metabolizadora, ¿ya? Ahora, la ingesta continua de alimentos, ¿no? También cuyos constituyentes pueden afectar la capacidad de biotransformación. Ahora, otro dato también importante es el siguiente, que de repente a algunos de ustedes les ha pasado. Alguien estuvo con anemia, fue, buscó al médico y el médico le dijo, mire, jovencito, usted va a tomar este ferrofolio, este fierro, esta vitamina de fierro, para mejorar o sea, tu hemoglobina, aumentar tu hemoglobina. Entonces ellos te dan una dieta especial, pero estas capsulitas usted la va a tomar con jugo de naranja o una limonada. ¿Por qué te dice eso? De preferencia, cuando el estómago está vacío, es bueno tomarlo, esa vitamina, el fierro, porque se absorbe mejor en medio ácido. Si tú lo tomas con una limonada o lo tomas con una naranja, es mucho mejor, ¿ok? Todo eso influye también en la dieta, ¿ven? Ahora, otras enfermedades también, ¿no? Por ejemplo, ahí están las enfermedades, por ejemplo, en el caso del sexo, ¿no? Se están encontrando diferencias también en la metabolización de estos medicamentos, ¿no? En el caso de la menopausia. ¿Por qué? Porque hay disminución de ciertas hormonas, ¿no? Y, en fin, hay procesos bioquímicos que se producen según la etapa que uno esté viviendo, ¿no? Tanto en la mujer o en el hombre, ¿no? La mujer se llama, lógicamente, menopausia, y en el hombre se llama andropausia, ¿ya? Entonces, los factores genéticos, bueno, ya, algunas alteraciones fenotípicas, ¿no? Que lógicamente va a ayudar a que se manifieste un déficit de esto, ¿no? El metabolismo de los fármacos. Ya hemos dicho la dieta. Y bien, por ejemplo, vamos a ver también que hay también enfermedades, ¿no? A ver. Ciertas enfermedades en los pacientes con problemas hepáticos, como ya lo hemos mencionado, si por ejemplo el paciente tiene una hepatitis A, ¿no? Que esté pasando por un proceso de este tipo de enfermedad, o una hepatitis B, o un hígado graso, lógicamente todo esto va a cambiar la biotransformación de los medicamentos que él está tomando, ¿no? Los fármacos. ¿Sí? Y lógicamente las interacciones, como le decíamos, las interacciones con otros medicamentos. Eso es muy importante cuando tú vayas a una consulta médica, decirle, doctor, yo soy un paciente que, por ejemplo, tú tienes otro problema y estás buscando ayuda médica, pero si tu paciente está recibiendo un antihipertensivo, es bueno comunicar todos los medicamentos que se le están administrando a este paciente para que el médico conozca. ¿Por qué? Porque el nuevo medicamento que él te puede indicar puede producir una interacción que no va a ser muy positiva para el paciente, ¿ya? Entonces es bueno siempre llevar la relación de los medicamentos que está tomando el paciente para que él pueda visualizar y decir, a ver, si este medicamento se lo indico o este no, o este sí, ¿no? Entonces, la excreción, esta palabra, viene a ser la eliminación del fármaco libre y sus metabolitos se eliminan, ¿no? Este puede realizarse por diversas vías, ¿no? Todas las vías de eliminación de líquidos son potencialmente vías de eliminación. Por ejemplo, tenemos los riñones, sino de la piel también muchas veces, ¿no? Las sustancias volátiles pueden ser también eliminadas a través del aire expirado en la piel, ¿no? La vía oral, por ejemplo, la administración de ciertos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, por lo que pueden eliminar a través de las heces, ¿no? Cuando tú ingieres por vía oral,
cantidades más o menos importantes del fármaco que no sea absorbido, ¿ya? Entonces, son diferentes formas de excreción. Y el principal órgano excretor es nuestro riñón, ¿ya? Es otro de los órganos, porque tenemos dos, de los órganos vitales maravillosos que nos dan vida, es el riñón, ¿ya? Entonces, también tenemos otras vías excretoras como son la bilis, la biliar, la pulmonar, o la láctea también, ¿no? O sea, a través de la lactancia, la leche, perdón, la leche materna. Bien, por ejemplo, la eliminación, por ejemplo, del fármaco a través de la leche materna tiene connotaciones muy especiales, ¿ya? Esta puede transferir al lactante dosis de fármacos que, aunque sean pequeñas, pueden ser sensibilizantes o tóxicas, dado su volumen y la inmadurez de su sistema de metabolización y eliminación, ¿no? Según el caso que tenga el paciente, ¿no? En este caso, un niñito, un bebé, porque si, por ejemplo, la mamá acostumbra tomar alcohol, ¿no? Y ella le toca, ella está dando de lactar, no es recomendable. ¿Se dan cuenta? Porque está comprobado que las concentraciones del alcohol durante la lactancia es elevada y lógicamente no va a llevar a nada bueno al bebé, ¿no es cierto? Entonces hay que tener también cuidado de esto, ¿no? ¿Ya? También tenemos otros productos, por ejemplo, que son estos productos especialmente peligrosos y por lo tanto su utilización estaría muy contraindicada durante la lactancia. Por ejemplo, tenemos el alcohol, la sal de litio, la clindamicina, el clonazepam, que son antibióticos, la fenitoína, los barbitúricos, laxantes, etc. Cuando mamita está hablando de lactar, de preferencia o no se debe brindar eso, ¿ya? Por eso siempre los médicos dicen, ¿usted está dando de lactar? Entonces prohibido para eso. ¿Se dan cuenta? En muchos fármacos no se dispone de información suficiente muchas veces sobre su eliminación a través de la leche materna. Pero sí, de hecho, muchas veces los médicos siempre te dan esa indicación. Usted da de lactar, tiene niños pequeñitos bebés, y tú dices, sí, ya no, este producto no se lo podemos dar, ¿ok? Entonces siempre es bueno por eso informar todo. Nuestros médicos son como nuestros confesores, tú tienes que decirles toda la verdad, ¿ya? Cuando sea absoluta la necesidad de utilizar fármacos, ¿no? Desconocidos en este sentido, o de los etiquetados como peligrosos, merece la pena plantearse la interrupción de la lactancia materna. O sea, ahí se tiene, o sea, ya los médicos deciden esto, ¿no? El costo-beneficio, ¿no? ¿Ya? Bien, ahí, por ejemplo, la característica del proceso LAME. Este proceso LAME es dinámico, por lo que la concentración plasmática del fármaco muchas veces no es constante, por este dinamismo de un momento en que consistan absorción, distribución, metabolización, incluso excreción. Y ya hemos conversado. Si el fármaco se administra por vía oral, al principio la concentración en el plasma es cero, definitiva, lo que van pasando las horas, según pasa el tiempo, la concentración se va incrementando, ¿no? A través de la absorción, hasta el techo máximo, que es el pico máximo, a partir del cual después empieza a disminuir, a través de la excreción hasta desaparecer. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, es todo ese proceso que hemos estado conversando, ¿no? De la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. La gráfica que se tiene es la siguiente, la van a ver, está, ven el pico, ¿ven? Ahí lo están viendo ustedes. La concentración máxima, que es el pico más elevado, que alcanza el nivel más alto a nivel plasmático, ¿ven? Y el tiempo máximo, ahora vemos que es el tiempo que tarda el fármaco en alcanzar la concentración máxima en el caso de la administración, por ejemplo, intravenosa. CME es la concentración mínima eficaz, que significa esta concentración mínima necesaria que tiene que alcanzar el fármaco en el plasma para que comience a ejercer sus efectos terapéuticos, ¿ya? Entonces, por debajo de esa concentración, lógicamente, no va a haber, lógicamente, una reacción adecuada, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Ahora, en la concentración mínima tóxica, CMT, que lo están viendo ahí al final, esta concentración
a partir de la cual se inicia un efecto tóxico del fármaco. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando se van a indicar, los médicos ya saben si el paciente tiene un problema renal, si el paciente tiene un problema a nivel hepático. Entonces, eso es muy importante. Decirle, informar al médico. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, chicos? Todo esto, ¿no? Los parámetros que definen las curvas de los niveles plasmáticos, por ejemplo, ahí se van a ver que el consciente entre el valor de la mayor concentración y de la menor concentración mínima eficaz, ¿no? CME, ¿ya? Y la concentración mínima tóxica, CMT, ahora vamos a ver, lógicamente, y la concentración mínima eficaz. Cuanto mayor sea el índice, más seguro se está. Y si el índice terapéutico es pequeño, habrá que tener cuidado al variar las dosis, haciendo controles cada cierto tiempo para controlar los posibles efectos tóxicos. Ejemplo de fármaco con índice terapéutico pequeño, por ejemplo, los antiesquizofrénicos, ¿ya? Los antiepilépticos. Antiesquizofrénicos son tratamientos especializados para pacientes que tienen esquizofrenia. La esquizofrenia viene a ser una enfermedad de tipo mental, ¿ok? Los antiepilépticos, que lógicamente son anticonvulsivantes, son medicamentos para los pacientes epilépticos que presentan muchas convulsiones. Los cardiotónicos son medicamentos especializados para pacientes de tipo de que tienen enfermedades cardíacas. Los jóvenes, anticoagulantes también, ¿no? Lógicamente se lo brindan a pacientes cardíacos con cierto tipo de patologías. O sea, evitar la formación de trombos, o sea, coágulos sanguíneos en la circulación, porque eso va a evitar los infartos, ¿ok? Entonces, ahora también tenemos que tener presente el periodo de latencia, ¿no? ¿Qué es esto, no? Este periodo de latencia, ¿ya? Transcurre desde que se administra el fármaco, ¿ok? Hasta que comience a ejercer su efecto terapéutico, ¿ya? Entonces, esto es muy importante tener presente, ¿ya? A ver, aquí también vemos que hay ciertas características, ¿no? Físico-químicas del fármaco, ¿no? El tamaño molecular, por ejemplo, el grado de liposolubilidad, el pKa tiene una naturaleza ácido básica, esa es la presencia de el pKa, también de ahí, en el punto C, viene a ser, es el pH, ¿ya? Es el cual el 50% del fármaco se encuentra ionizado. Esta importancia indica la facilidad con la que se absorbe a través de las membranas plasmáticas el medicamento. Y también, lógicamente, tener presente la naturaleza ácida básica del medicamento, ¿no? Y ya también vemos la forma farmacéutica, ¿no? De la preparación de estos medicamentos también. Bien, entonces todo eso va a tener presente, por ejemplo, si un fármaco viene en forma de jarabe, ¿ok? Ya disuelto, preparado, disgregado y en disposición de ser absorbido, es la presentación de este producto, ¿no? ¿Cómo lo vas a medicar? Porque ahí vienen muchas veces los medicamentos, estos jarabitos vienen con sus medidas, vienen con sus cucharitas de medidas. Por ejemplo, si el mismo medicamento o fármaco viene en cápsula, tiene que disgregarse y solubilizarse para que sea más fácilmente absorbido, ¿no? Por tanto, requiere más tiempo para ser absorbido. Entonces, depende de la concentración también, ¿no? Y la presentación. Características del lugar de absorción. También tiene otro factor que condiciona la absorción del transporte de los fármacos, ¿no? Por ejemplo, flujo sanguíneo, ¿ya? Las características de la membrana con la que se pone en contacto el fármaco, ¿ya? El pH del medio, ¿ok? Ahí está. Factores que condicionan la absorción y el transporte de los fármacos, por ejemplo, en el caso de la administración vía oral,
Ahí vamos a verlo, por ejemplo, incluye de mala motilidad gástrica y por tanto el grado de llenado gástrico también, ¿ya? O sea, por eso muchas veces dicen, este producto debe consumirlo con alimentos, se dice. ¿Por qué? Porque muchos de estos medicamentos producen gastritis, ¿no? O una inflamación a nivel de la mucosa gástrica. Entonces, no, señor, usted este medicamento tómelo con alimentos, ¿ok? Para evitar ese problema. Ahora, si se encuentra el estómago lleno, lógicamente la velocidad de vaciado gástrico será menor. Ahora, otro. Un ejemplo creativo es el etanol, ¿no? Estos vienen a ser de alcoholes, ¿ya? Por ejemplo, los efectos son mayores cuando lo consumes con el estómago vacío, ¿no? O sea, en el caso de los alcoholes. Si tú tomas, por ejemplo, una cerveza con el estómago vacío, lógicamente el alcohol rápidamente llega a tu sistema sanguíneo, porque rápido se va a absorber y todo ese proceso, y te vas a marear, etcétera, ¿no? Pero si tú estás con alimentos en el estómago y tomas una cerveza, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Salvo que te tomes una docena de cervezas. Bueno, es exagerando la nota, ¿no? Pero lógicamente lo que nos estamos aclarando es que con estómago vacío es más rápida la absorción, ¿no? Esto ocurre porque al ser una sustancia muy liposoluble pasa fácilmente por difusión simple las membranas celulares, ¿ya? Entonces, al ser absorbida en el duodeno, que es una parte del intestino delgado, ¿no? Donde son los nutrientes también, alimentos, nutrientes, vitaminas, todo eso están en los alimentos, ¿no? Y los medicamentos. Llega más rápidamente cuando no hay alimentos en el estómago. ¿Está claro? Por eso cuando el médico te dice, este producto sí puede tomarlo sin alimentos, este sí tiene que ser con alimentos, ¿ok? Bien. Lo mismo sucede con todos los fármacos que son absorbidos en el intestino. Por ejemplo, se absorben rápidamente si el estómago está vacío y más gradualmente si está lleno. Si el fármaco llega al intestino gradualmente, puede que la absorción se produzca a tan baja velocidad que el fármaco no llegue a alcanzar la concentración mínima eficaz en el plasma. Ya, por ejemplo, recordando que este ciclo LACME, ¿no? Ya saben ustedes, L, de liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción, este proceso largo que estamos conversando, ¿no? Es dinámico y puede coexistir en un momento absorción, distribución, metabolización y excreción, ¿no? Se producirá una ineficacia terapéutica muchas veces, ¿no? Puede que pueda coexistir. Ahora, si la absorción se produce en estómago, a menor velocidad de vacío gástrico, mayor cantidad de fármacos se absorbe, lógicamente, ¿no? Por eso decíamos, si el estómago está vacío, se absorbe más rápido. Y por permanecer más tiempo en contacto con la mucosa gástrica, se absorbe más rápido. En cambio, ocurre lo contrario si el estómago está ocupado, está lleno, ¿no? Va a ser más lento. Ya. Ahí está el sistema corta. Eliminación presistémico del fármaco, ¿no? Factores que condicionan la absorción y transporte. La eficacia de la absorción también depende de otras variables como son la eliminación presistémica, ¿no? De este fármaco. Esto se produce cuando un fármaco, tras la administración de la vía oral, no llega a la vía base, o sea, de donde va a ejercer su acción por diferentes motivos. Esto puede ser por el estado del paciente, alguna complicación que esté presentando, ¿no? Cuando no llegue suficiente cantidad a la vía, hay que buscar una vía de administración alternativa, ¿ya? Por ejemplo, la penicilina G, o benzatínica, se queda desnaturalizada si es por vía oral. Generalmente te lo dan por vía intramuscular, ¿ya? Se estudian el pH del estómago, ácido gástrico. Por ello, la vía oral será ineficaz y se debe administrar por vía intravenosa o intramuscular. ¿Se dan cuenta? Para que la concentración sea la adecuada. ¿Ya? ¿Ok? Esa es la penicilina G o benzatínica. Otros fármacos serán ineficaces por la acción de algunas enzimas de la mucosa por la que deberían ser absorbidas, ¿no? Por ejemplo, también existen algunos fármacos, como el caso de las tetracitrinas, que al interaccionar con alimentos, en este caso, la leche también con la leche, forman complejos inabsorbibles, o sea, no
no es recomendable que se consuma con leche. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, eso también es muy importante tener presente. Ahora, por ejemplo, el fenómeno del primer paso hepático es un dato muy importante también que nosotros debemos tener presente, ¿no? Se trata de un caso especial de eliminación sistémica. El fármaco ha sido absorbido correctamente al llegar a la vía porta al hígado. ¿Sí? En la primera ocasión en que pasa por el hígado, sufre un alto grado de metabolización, ¿okay? O sea, lo transforma, impidiéndose así su llegada a la biofase en una concentración adecuada. Por eso que estamos hablando que el hígado es uno de los órganos metabolizadores, ¿no? Entonces, es uno de los órganos de mucha importancia también conocer su estado de salud, ¿no? Del hígado del paciente, ¿no? ¿También? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Ahí está. Y por ejemplo, en el caso de pacientes que tras sufrir un angor que viene a ser un infarto, ¿ok? Ustedes habrán escuchado este término. El paciente ha sufrido un infarto al miocardio, ¿ya? Mio, músculo, cardio, músculo cardíaco significa, porque ustedes saben que el corazón es un músculo cardíaco, ¿no es cierto? Son células especializadas, ¿ya? Pero ustedes saben que el corazón tiene una función de bombear la sangre a todo nuestro cuerpo, pero también ese músculo del que está formado el corazón tiene que alimentarse, y esta se da a través de las arterias coronarias. ¿Se dan cuenta? Cuando el paciente tiene un infarto al miocardio, significa que hay una obstrucción en esas arterias que están alimentando el músculo cardíaco. Y por lógica, cuando se obstruye esa zona, muere el tejido cardíaco y produce un problema de un infarto, ¿ya? Ahora, muchas veces los médicos a los pacientes cardíacos de este tipo les indican la nitroglicerina a través de la vía sublingual. ¿Qué significa esto? Ya posteriormente vamos a hablar detenidamente de ella, pero para conocerla es debajo de la lengua. Ustedes mírense a un espejo y levanten su lengüita. Y ahí abajito van a ver en la base del maxilar inferior, van a ver que es sumamente irrigado. Van a ver hasta este vasito sanguíneo, ¿ya? Entonces, la vía sublingual es muy efectiva en el caso de este tipo de cuadros o patologías. ¿Por qué? Porque esta vía llega directamente al corazón, ¿no? Y lógicamente ayuda al paciente a tratar de superar el problema. Y aquí se evita el paso hepático porque no está llegando al hígado, ¿no? Solamente es a través de la vía sublingual directo al corazón, ¿ok? ¿Ya? Entonces, aquí ya no pasan por el hígado, ¿ok? Ya no hay el paso hepático. Aquí se evita el paso hepático porque se necesita que llegue la concentración indicada en los cuadros. ¿Ya, jóvenes? Ahora, por ejemplo, si ustedes tienen un familiar que es hipertenso, pero de esas hipertensiones malignas, lógicamente que el médico te va a dar unos antihipertensivos, unos antihipertensivos, así se llaman, ¿ya? Que ayudan a bajar las presiones arteriales, pero administrarlo por vía sublingual. ¿Por qué? Porque el efecto es más rápido, ¿ya? Entonces, esto es muy importante conocerlo, porque el médico te da la indicación. Bien, ¿qué es una vía de administración de medicamentos? Porque esto lo vamos a hablar en su momento determinado, poco a poco, vamos a ir conversando de esto. Es el camino que se elige para llegar un fármaco al punto final, digamos, donde queremos que llegue la diana celular, lo que ya hemos conversado, ¿no? Es la forma como la manera elegida de incorporar el fármaco, ¿no? Al organismo, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, la forma farmacéutica va unida con la vía de administración. La vía local, según el efecto deseado, esta puede ser vía local, vía sistémica. Estas vías de administración sistémica se da tras su absorción, llegan al plasma, por medio de él se distribuyen en los tejidos para alcanzar las concentraciones adecuadas con sus dianas terapéuticas. Esta
Estas vías se clasifican, por ejemplo, en la vía enteral, ¿no? Por ejemplo, estos medicamentos son introducidos al organismo por orificios naturales del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, relacionados, por ejemplo, con el intestino, el tracto gastrointestinal, ahí tenemos la vía oral, la vía sublingual, tenemos también la vía rectal, ¿no? La vía parenteral, por ejemplo, estos son infiltrados mediante unas agujas huecas hipodérmicas, y la tópica, cuando los medicamentos son administrados en la piel, o la mucosa para su efecto local, ¿eh? La transdérmica, cuando son aplicados mediante parches sobre la piel, para un efecto sistémico. Transdérmica, o sea que el efecto de este producto va a ser a través de la piel, ¿ya? Bien, también recordemos que para nosotros, antes de administrar los medicamentos, debemos conocer los correctos, ¿ya? Por ejemplo, el paciente correcto. El paciente correcto es, por ejemplo, el señor García Hernández. ¿Usted es Pedro García Hernández? Sí, señorita. Ok, ya tú conoces que este señor Pedro García Hernández. Paciente correcto, ¿ya? Ok. Es el que yo le voy a dar este medicamento, ¿ya? No es el paciente de la cama A, de la cama B, no. Él tiene un nombre y un apellido, ¿bien? Hora correcta. El médico le ha dicho, este medicamento el paciente lo tiene que tomar cada 6 horas. La hora correcta, un horario, tú tienes que hacer un horario. 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, 12 de la noche. Ahora, si son cada 8 horas, 8 de la mañana, 4 de la tarde, 12 de la noche. ¿Se dan cuenta? Dice sí, es sí. Medicamento correcto. En el medicamento correcto también hay que ver que el otro correcto dentro del medicamento correcto es ver la fecha de vencimiento del medicamento, que esté en óptimas condiciones de presentación, todo. Que estén las etiquetas enteras, íntegras, que no estén dañadas, ¿ya? Porque eso no es bueno. Siempre el medicamento tiene que estar en un buen estado de conservación, ¿ok? Dosis correcta. ¿Por qué la dosis correcta? Porque ya le hemos explicado. La dosis para un niño, para un recién nacido, para un lactante, para un niño, para un puber, para un adolescente, para un joven como ustedes, para un adulto mayor, etcétera, etcétera, son diferentes. ¿Okay? La dosis tiene que ser la correcta. Vía de administración correcta, según la indicación de su médico tratante. Esta vía de administración correcta, de repente es la vía oral, o de repente la vía intramuscular o parenteral, o de repente es la vía intravenosa, ¿no? O vía parenteral. Entonces, siempre tenemos que tener presente los correctos, ¿ok? Porque esa es la forma de que antes de administrar un medicamento, debemos aplicar estos correctos para que todo se lleve a cabo, ok, ¿ya? Y no haya problemas en su administración. ¿Chicos? Entonces, este punto que hemos conversado el día de hoy, ¿ya? Bien, chicos. A ver, ¿hay alguna preguntita? De repente, ¿hay alguna preguntita? A ver. A ver, chicos, hagan sus preguntitas si gustan. Cualquier cosita que ustedes quieran preguntar. ¿Ya? De lo que hemos conversado. A ver, Huamancayo llegó, ¿no? Huamancayo Yayi. ¿Ya? Lleguen a la hora temprano, chicos, porque... A ver, llegó Cabrera Asensio. Ah, sí, Fiorella, yo estuve conversando con ella, ya. Chacaliaza Alarcón a Joel Alexis, ¿está? Chacaliaza, ¿estás? Córdoba Infante, ¿está? Kiara. Kiara. No está. Hernández Guamán Maricielo, ¿está? Guamán Orozco, ¿está? Martín Luyo. Panchillo. Presente, licenciada. Panchillo.
Ya, las demás no contestan, no han venido seguro, pues. Porque ya los demás sí están anotados. Disculpe, Chacaliasa. Ay, Chacaliasa, espérate, Chacaliasa, la señorita Chacaliasa Gómez, Milagros, o Alarcón. Sí, licenciada, no, Chacaliasa Gómez. No, sí estás anotada, si no te he llamado, yo he llamado a Chacaliasa Alarcón, Joel. Licenciada, buenas tardes. Espérate, Aguado. Gustavo, espérate, hijita, Injante Junes, sí estás anotado, este joven. Aguado también está bien, ok. Aguado Gual. Sí. Mata Palacios, a ver, sí está anotada, ya. A ver, estoy llamando un ratito. Rabello, no, sí, claro, Rabello Figueroa sí estaba registrada en mi lista, ¿verdad? Que ella sí llegó también, porque me dijo, soy nueva, aquí está su nombre, sí, está bien. Rabello Figueroa Milagros, es la nueva alumna, ¿ya? Sánchez Díaz, ¿está? Sánchez Díaz, Cristi, Sofía. Parece que no le he visto. Ya. Tipiana Carguayo, ¿está? Porque a todos los que yo vi estaban anotados. No me responde. Ya. No está. Torres Huarguache, ¿está Torres? Torres, ¿estás? Bien. Entonces, aquí están 32 alumnos. Ya. Disculpe, yo estoy en la lista, no me llamaron. Vete, quítate. ¿Tú eres? Luján Ascensión. No, sí estás anotada, por eso ya no te llamé porque yo te vi. Johnny, ¿quién es Johnny, ah? ¿Quién es Johnny? ¿O quién ha entrado con el nombre de Johnny? Pues dígame su nombre. Ah, Martín Luyo, ¿no? No responden. Bueno, yo le pongo falta. Torres Guarguache llegó. No. No la veo. Bien, chicos, a ver, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos conversado? Yo les recomiendo, Johnny, ya te puse, Johnny, tu apellido es de Johnny para todos, pero tu apellido, hijo, ¿cuál es? Johnny. Rápido, tu apellido. Martín Luyo, Miss, Martín Luyo. Martín Luyo, ya. Ah, está, Johnny. Ok. Pongan su apellido, chicos, porque sea más rápido, ¿ya? Por favor. Ya, muy bien. Entonces, bueno, chicos, miren, entonces, yo les recomiendo que para la siguiente sesión vaya investigando sobre los medicamentos, ¿ya? Sobre la prescripción médica y las recetas, ¿ya? Todo esto es bien interesante, de hablar de los medicamentos, ¿no? Del origen de los medicamentos, qué son, para qué sirven, todo eso, ¿no? ¿Ya? Vayan leyendo ustedes para que ese día participen y conversamos un rato sobre esto, ¿ya? Y, lógicamente, ese día vamos a tener una evaluación, ¿ya? En la plataforma para que ustedes respondan, ¿ya? Yo desde la primera semana no tomo evaluaciones porque ahorita muchos no llegan, en fin, ¿no? Entonces, en la próxima yo les voy a tomar una evaluación, ¿ya, chicos? Entonces yo les pido que sean puntuales, que lleguen acá a sus clases. Es muy importante porque ustedes saben que el 30% descalifica al alumno, ¿no? Y 30% es DPI, o sea, desaprobado por inasistencia, ya todo eso ustedes lo conocen, ¿verdad? Entonces, traten de no faltar, y en el caso de que ustedes falten, presenten una justificación adecuada. Ustedes ya saben, se dirigen al intranet, y ahí ustedes presentan su justificación, ¿ok? ¿Ya, chicos? Si no hay alguna pregunta, nos estamos despidiendo, ¿ya? Cuídense mucho, lean lo que hemos estado, tienen toda la información, las diapositivas, la clase la voy a colgar ahorita que se procese para que ustedes la puedan visualizar, ¿ok? ¿Ya? Profesora, disculpe. Sí. Dime. Entonces hoy día no va a haber evaluación. No, hijita, hay una tarea en la plataforma para que entren ustedes, ¿ya? Ok, profesora, gracias. Ya, yo no tomo evaluación en la primera semana generalmente porque ya les dije de que hay muchos jóvenes tampoco que no vienen y todo esto muchas veces les causa estrés y toda esa situación.
En la cuarta semana de cada mes, ahí se les toma a ustedes una evaluación de las 4 actividades. Por eso, cada semana, que sea semana estudiada para que no se les acumule el estudio, ¿ok? Ya, chicos, nos estamos viendo, ¿ya? Muchas gracias por su atención. Y yo creo que tienen ahorita otra clase, ¿no? Cuídense. Bye, bye. Ya estamos en contacto con la señorita delegada, con la señorita Mireya, hasta que ya, bueno, ustedes decidan quién va a ser su otro delegado, ¿ok? Gracias por su atención y cuídense, ¿ya? A seguir cuidándonos. Ahí está, chicos.